el hijo de este Señor. ¿Cuál era el proceso con los enfermos de Jesús? Jehová, el proceso era el siguiente. Era sacado del campamento todos los días que estuviera enfermo, porque era considerado inmundo. ¿Qué hacía Jesús? Jesús cogía y buscaba a los enfermos y los sanaba a todos. No como en las cruzadas de milagros que hoy vemos hoy en día, que se sanan 3 personas de 6 millones de personas que van. Estamos hablando que se sanan el 0,0,0,0 nada por ciento. Mientras con un nuevo video, como lo dice el título, vamos a continuar con algunos de los videos que hice en el pasado, hablando de los rituales de sangre, tema que sé que es bastante delicado, tema que sé que a la gente le genera escozor, que a la gente no le gusta, que simplemente lee el título del video y entra al video a comentar y a criticar, quizás a ver el primer minuto, los primeros 30 segundos, y como le genera esa piquiña lo que se dice acá, que por cierto es la lectura de la Biblia, salen corriendo en los comentarios a defender sus posturas religiosas. Yo estoy de acuerdo que en las diferentes religiones predican esto como bueno, que a pesar de que en todo se critican más de 2000 denominaciones religiosas diferentes, en cosas como esta se ponen de acuerdo. Esto te tiene que dar a entender a ti, como lector, que aquí pasa algo importante. Te tiene que dar a entender que la manipulación aquí es grande y que te tienes que concentrar en estos versículos. No tienes que dejarlos pasar, ni tienes que tampoco entender esas explicaciones de hombre que parecen en algún momento un poco rebuscadas, sabiendo que Jesús dijo que fuéramos como niños y que el reino de Dios era para los que eran como niños. ¿Sabes qué significa eso? Que el reino de Dios es fácil de entender y que la palabra es fácil de entender, que lo malo es fácil de ver y que lo bueno también. Entonces te invito a que te des una oportunidad al video y a la lectura bíblica, porque de cierto te digo que yo no te voy a inventar ni un solo versículo ni una sola palabra de lo que sale en este video. Y aprovechando que estamos en los días de Halloween, deberías nutrirte de esta historia que parece una brujita con el caldero revolviendo ungüentos para sacar un menjurje. Atención, estamos en el Levítico, libro del Levítico, al fin salimos del Éxodo. Volviendo a la historia cronológica, todavía está el pueblo recién salido de Egipto, están generando estatutos, están generando condiciones para una supuesta buena convivencia en nombre de Jehová, y ya Jehová a través de Moisés y Aarón, sus sacerdotes, está generando las pautas correctas para el buen comportamiento del pueblo en nombre de Jehová Yahvé. Entonces dice el versículo 1, habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley del leproso en los días de su purificación. En los días cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y ellos llegasen a enfermar, Jehová eso lo consideraba como una inmundicia. Cualquier enfermedad de la piel, en este caso están hablando de la lepra, el hombre o la mujer tenía que salir del campamento los días que estuviera enfermo. Después ya vamos a ver cómo esta historia nos cuenta cuál era el proceso que tenía que hacerse con la persona que ya era limpia, era llevado donde el sacerdote. Dice, cuando esta será la ley del leproso en los días de su purificación, será llevado al sacerdote, dice el versículo 3, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará. Y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Miren acá qué pasaba. La primera diferencia que quiero hacer con Jesús, del cual dicen que era el hijo de este Señor. ¿Cuál era el proceso con los enfermos de Jesús? Jehová, el proceso era el siguiente. Era sacado del campamento todos los días que estuviera enfermo, porque era considerado inmundo. ¿Qué hacía Jesús? Jesús cogía y buscaba a los enfermos y los sanaba a todos. No como en las cruzadas de milagros que hoy vemos hoy en día, que se sanan 3 personas de 6 millones de personas que van. Estamos hablando que se sanan el 0,0,0,0 nada por ciento. Mientras que cuando Jesús
sanaba a un enfermo o llegaba a un lugar a predicar, ¿qué dice la Biblia? Ustedes y yo ya lo sabemos. Se sanaban absolutamente todos. Entonces quiero que veamos, y haciendo este paréntesis acá, lo cual es muy importante, detente y lee y ve que Jesús sanaba a las personas y que Jehová apartaba a las personas de su campamento. Cuando Jesús decía, yo hago lo que viene de mi Padre. Bueno, está claro que su Padre no hacía la sanación de enfermos como lo hacía Jesús. Vamos a seguir leyendo y no nos vamos a distraer de que aquí viene el ritual claro de sangre, y aquí imagínate tú, aquí tienes que cambiar el sacerdote por una brujita con un sombrero en un caldero, y esto es exactamente lo mismo. Te invito a que lo leas conmigo. Dice, después el sacerdote, ya cuando le habían traído las 2 avecillas vivas, el cordón escarlata y el hisopo, ojo, después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente, es decir, agua en la vasija de barro, y mandaba degollar el ave. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, otro de los ingredientes y de los ungüentos acá, el cordón escarlata, el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre el agua. Detente aquí en el versículo 6. Un segundo y leámoslo de nuevo. Cuando ya tenía la avecilla degollada en agua, la avecilla muerta, recuerdan que eran 2 pajaritos. ¿Tú te imaginas lo que estaría pasando el ave que no cometió ningún pecado? De nada. Simplemente nació para morir degollada en un ritual. Porque una persona se enfermó. Tú estás leyendo esto conmigo. Por favor, léelo conmigo. Yo ni siquiera te quiero enseñar nada aquí. Estamos leyendo y analizando esta locura que nos quieren vender como religión, que nos quieren vender como algo bueno, que nos quieren vender como amor, y que esto parece Halloween realmente. Esto parece Halloween. Después el sacerdote mandará a degollar. Te voy a leer de nuevo el ritual. Después el sacerdote, versículo 5 del capítulo 14 del Levítico. Aquí no nos estamos inventando nada. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre el agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, o sea, la que quedó, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata, el hisopo, y los mojará junto con la avecilla en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. ¿Te imaginas ese pajarito queriendo volar y siendo bañado en sangre de su otro compañero, junto con madera, junto con hilo? Cuando a nosotros nos presentan, y yo te digo que métete en Google y busca amuleto de brujería, y vas a encontrar de seguro algún pedazo de madera con hilos cruzados, o algún muñeco con hilos cruzados, alguna cosa, eso es un ungüento, o alguna cruz de madera con algunos hilos mojada en algún líquido. Esto es esto. Dicen que cordón escarlata, madera de cedro, hisopo, y los mojará junto con la avecilla de la... O sea, esto es realmente un ritual. A nosotros, en las tribus indígenas, cuando en los días especiales, porque no eran todo el tiempo, sino solo en los días especiales, en las fiestas especiales de los meses, ya sea fuera por la lluvia, fuera por la siembra, fuera por la cosecha. Yo entiendo, y en las montañas y en las cuevas que se han encontrado, se han detectado registros de rituales que hacían estas tribus y estas comunidades antiguas volvemos al mismo, para buscar algún beneficio de sus dioses, pero era en días especiales. Aquí era cada que una persona se enfermaba, además de los otros rituales que ya hemos visto para la expiación de los pecados, además lo que yo hemos visto como ofrenda. Nosotros aquí estamos ante un Dios que demanda demasiada sangre de su pueblo, demasiada. Y cuando su pueblo se descarrila, demanda sangre de su propio pueblo, de las mismas personas de su pueblo. Ya vimos que en el becerro de oro, video atrás, en la descripción también voy a dejar el link a ese video, vimos que solamente 3,000, fueron 3,000. Aquí no estamos hablando de 2 personas, muchachos. Señores, señoritas, señoras, quien esté viendo el video ahí a través de la pantalla, ¿por qué un Dios demanda tanta sangre?
Cada vez que una persona se enfermaba había que hacer este ritual. Yo te pido que cambies el sacerdote por una señora con un sombrero, con un grano en la nariz y una narizona. Una viejita. Revolviendo algo en un vasija de barro. Igualito. Esto es un ritual de brujería, muchachos. Dice después, mira el versículo 7. Es que esto no ha acabado, el ritual no ha acabado. Dice el versículo 7, después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará al ave viva en campo abierto, ya después sucia y llena de sangre por el ritual. Lo declaraba limpio y lo rociaría 7 veces. Aquí en el ritual del versículo 29, del capítulo 29 del Éxodo que vimos en el video pasado, vimos que también rociaban a Aarón y a sus hijos con sangre. Esto era un ritual para el sacerdocio y para la persona que era declarada limpia y para la expiación del pecado. Volvemos a lo mismo, esto era causa de una enfermedad común en el desierto, porque una enfermedad de la piel en un desierto, cuando dormían en el desierto, cuando no habían costumbres como las de hoy en día, cuando no había higiene como la de hoy en día, ¿qué se podía esperar de esta gente? Que se enfermara de la piel era lógico. Era lógico, es que tú no te enfermas. Esa es razón para que tenga que haber un ritual, esa es razón para que tengas que apartarte de tu pueblo, para que no puedas estar con tu gente. ¿Y saben qué pasa? Esto no era suficiente. El versículo 8, luego que ha de ser purificado, lavará su ropa, rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Seguía apartado de su gente. Solo por una enfermedad. Ya había habido ritual, ya había habido ave muerta, ya había habido todo. Ahora se tenía que afeitar, se tenía que todo. ¿Sabes para qué era esto? Para que las otras personas lo pudieran reconocer y decía, este estaba enfermo, este tenía lepra. Y la gente lo seguía apartando. Lo seguían abriendo. ¿Te imaginas una persona que estaba señalada? Dice, este man tiene lepra, mejor, vámonos por otra parte. Esto era horrible porque tenían que afeitarlo, tenían que rasurarlo todo. Y sucederá que en el 7º día se rasurará todo el cabello. Y mira lo que pasaba en el 8º día. Tomará 2 corderos sin defecto. Una cordera de 1 año sin defecto. Y otra vez hacer expiación y ya dar gracias. Y volver a lo mismo, una enfermedad. Esto era lo que generaba. Tú vas a seguir justificando esto como algo perpetuo solo porque 2000 años después vino un sumo sacrificio para que tú otros 2000 años, o sea, 4000 años después estuvieras diciendo, es que yo estoy viviendo en el tiempo de la gracia. ¿Tú crees que estas personas realmente no sufrieron? ¿Tú crees que no fueron personas como tú y como yo que sienten, que se enfermaron, que se sintieron tristes, que se sintieron solas cuando estaban apartadas? Cuando sentían que un Dios de poder, porque ellos veían el poder en su Dios. Ellos decían, el Dios tiene poder para sanarme. Así como sanó a Moisés de su lepra cuando le decía, mete tu mano en tu seno. Y después la sacaba limpia otra vez. También está en los videos pasados ese análisis. ¿Por qué los prodigios de Dios tienen que mostrarse a través de enfermedades? A través de convertir varas en serpientes. Porque es que aquí no estamos hablando de que multiplicó panes, multiplicó peces para alimentar. Aquí enfermaba gente para sorprender. Aquí mataba gente, mató muchos egipcios. Eso no es lo que hace un Dios de amor. Te invito a que leas este ritual y sigamos informándonos y sigas acompañándome a leer la Biblia. Y por favor, los comentarios están abiertos, yo no los voy a cerrar. Pero dime en qué cambié la lectura. Dime si esto no te parece un ritual y dime si tú tienes que justificar esto solo porque el pastor, el sacerdote, el reverendo, cualquier persona de los líderes espirituales, de todas las sectas, de más de los 2000 denominaciones religiosas diferentes te dijo. Espero que el amor de Jesús esté contigo y multipliques panes y multipliques peces y multipliques amor en vez de multiplicar y matar aves por esta brujería. No te olvides que estamos en días de Halloween. Hasta luego y al próximo video.